Cámara ratifica proyecto que formaliza encuentro sobre cambio climático COP25. Gobierno expuso estado de Hacienda Pública ante mixta de presupuestos. Cámara rechazó acusación constitucional contra ministra Cubillos. Comisión sobre Tierras Indígenas aprueba informe por mayoría. ¿Cómo están? Los saludamos, sean bienvenidos a una nueva edición de Frecuencia Legislativa. Nos reunimos para revisar las informaciones más relevantes, los hechos que han marcado la pauta noticiosa en las últimas horas aquí en la Cámara de Diputados. Iniciamos hoy contándoles que la Cámara ratificó el proyecto que formaliza el encuentro sobre cambio climático denominado COP25. El acuerdo que pasa ahora a consideración del Senado es un paso previo para la realización de esta conferencia internacional y las sesiones de los órganos subsidiarios. Por 139 votos a favor y 1 en contra, la Sala de la Cámara de Diputados respaldó y remitió al Senado el proyecto que ratifica el acuerdo entre la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y Chile, que considera las formalidades, requisitos y compromisos del país como anfitrión de la próxima COP25. Sobre los alcances de esta herramienta internacional, que consta de un preámbulo que da cuenta de las consideraciones y propósitos que tuvieron a la vista las partes para celebrarlo, se refirieron los diputados Renzo Trisotti y Diego Ibáñez. Uno de los requisitos fundamentales para el desarrollo de la COP25 en nuestro país en el mes de diciembre era poder suscribir este acuerdo internacional. Y en definitiva establece una serie de temas formales, operacionales, desde el lugar, la fecha, los integrantes, las medidas de seguridad, el financiamiento. Y era muy importante poder realizarlo. Acá hay que recordar que Brasil era quien iba a organizar esta convención, que la desechó. Yo creo que esta es una gran oportunidad que tiene nuestro país para sentarnos y poner sobre la mesa los temas que son importantes en el medio ambiente dentro de Chile, pero también de hacer un llamado de atención desde este pequeño país al resto del mundo, a que entre todos tenemos que cambiar una serie de políticas y de medidas para poder salvar a nuestro planeta. Aquí hay un trabajo que hay que hacer con la niñez, con la juventud, porque lo que vamos a regular en la COP25 va en beneficio de las futuras generaciones. Quizás nosotros hoy estamos padeciendo una crisis que es de una gravedad mucho menor a la que van a sufrir ellos, por tanto aquí hay que pensar en el futuro, y creo que en este contexto de crisis y emergencia climática sin precedentes no basta solamente con aprobar proyectos o señalar públicamente que vamos a detener el cambio climático, sino que fundamentalmente hay que avanzar en cerrar las termoeléctricas a carbón, las más antiguas, en cambiar el código de agua, en mejorar la participación ciudadana para que la niñez tenga también incidencia en los proyectos que se aprueban en los territorios. Ya vemos los casos de salud mental que hay con la niñez en Quintero Puchuncaví, que fue decretado por la defensora de la niñez. Por tanto, hay muchas cosas en las que tenemos que avanzar. Educación ambiental para que los chicos que vengan al Congreso sepan lo que es la COP25, y creo que ahí hay mucho paño que cortar. Lamentablemente nuestros estándares ambientales son muy bajos a nivel de los estándares de la Organización Mundial de la Salud. La iniciativa, comentada también por los diputados Sebastián Álvarez y Cristina Girardi, define la responsabilidad del país organizador por posibles acciones o demandas contra el secretario de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la ONU o sus oficiales, y un apartado denominado Neutralidad y Sostenibilidad Climática, que contempla el deber del gobierno de garantizar la neutralidad climática de la conferencia y de implementar un sistema de gestión ambiental sostenible reconocido internacionalmente, a fin de planificar, coordinar y reportar los aspectos de la conferencia en materia de sustentabilidad. Hemos generado un mayor nivel de conciencia y esperamos también, así como los políticos, las autoridades, estamos asumiendo un desafío también legislativo de cambiar y de producir algunos incentivos, desincentivos para producir estos cambios. También hay un gran llamado a la comunidad, a la sociedad civil, porque finalmente tiene que haber también un cambio de actitud, comportamiento y conducta de todos en general para cambiar nuestros hábitos de consumo. Quien tiene finalmente el control hoy
es la demanda, porque la oferta de productos y servicios se adapta a los requerimientos de la demanda. Si todos tomamos conciencia y no elegimos las marcas que no tengan buenas prácticas con el medio ambiente, esas marcas o se adaptan o desaparecen. Por lo tanto, también aquí hay un control importante por parte de la ciudadanía. La suma de lo que estamos haciendo a través de este marco COP25, creo que a nuestro país y al planeta le hacen muy bien. Chile no tiene ningún impedimento para incorporar todos aquellos aspectos que aborda el Tratado de Escazú en su propia legislación ambiental. Bueno, hemos hecho el esfuerzo por todos los medios, ¿ya?, de incorporar 2 elementos fundamentales en la reforma del CEA que presentó el gobierno. Cambio climático, a la hora de evaluar los proyectos tenemos que considerar el cambio climático, y el segundo tiene que ver con la participación, ¿no? Se han opuesto sistemáticamente a que incluso las definiciones que ya hoy día todos están de acuerdo, cuál es la definición nueva que hay sobre cambio climático, la definición de lo que es realmente la participación ciudadana en materia ambiental y en justicia ambiental, bueno, el gobierno se opone y no hemos logrado incorporarlo dentro de nuestra legislación ambiental. El proyecto enfatiza que por primera vez Chile tendrá la oportunidad de ser anfitrión de una conferencia de las partes de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, la cumbre sobre cambio climático más importante del mundo que reúne representantes del más alto nivel de diversos países, con el objeto de impulsar políticas activas para cuidar y proteger el planeta. Y el gobierno expuso el estado de la hacienda pública ante la Comisión Mixta de Presupuestos. El ministro Felipe Larraín afirmó que el segundo semestre de 2019 presentaría un crecimiento más dinámico y avisoró una mayor expansión en 2020. Mientras el oficialismo valoró las cifras y propuestas planteadas, la oposición anticipó una discusión difícil. Una economía globalizada como la chilena no puede quedar indiferente a la contingencia internacional, en un contexto donde países desarrollados caen en recesión y frente a una guerra comercial entre Estados Unidos y China que ha marcado la tónica de los mercados a nivel mundial. Con esta premisa, apoyada en proyecciones y estadísticas, el ministro de Hacienda Felipe Larraín presentó el marco en el cual se encuentra nuestro país, de cara a una próxima discusión presupuestaria que, para el presente año, tendrá como fecha límite de tramitación el martes 26 de noviembre. Pese a observar las diversas revisiones a la baja del crecimiento mundial y local, expresadas por diversos agentes, la conclusión del secretario de Estado fue positiva, anticipando un mejor escenario hacia el segundo semestre de 2019 y aún más auspicioso para 2020, hecho que valoró la diputada Sofía Cid. Muy buena la síntesis que hace el ministro, nos da a conocer obviamente cómo están las arcas fiscales, cómo está la hacienda del país y por supuesto también en temas legislativos los avances que se han tenido y lo que se está esperando también en tramitación hoy día, que una es la armonización tributaria, donde esperamos que el Senado también lo despache lo antes posible, y por supuesto la gran reforma de pensiones que la estamos viendo en la Comisión de Hacienda de la Cámara, que debería ya salir la próxima semana de la sala de la Cámara para venir al segundo trámite en el Senado. Y también todo lo que se está trabajando. La verdad que ha sido una muy buena presentación. El diputado Leopoldo Pérez resaltó que los datos entregados por el secretario de Estado revelan que el país no está tan mal, especialmente considerando el concierto mundial y regional, y que se puede impulsar para 2020 un presupuesto audaz pero responsable, cuyos supuestos pasó a informar. El precio del cobre en 2.85 para el año 2020, con tasa de crecimiento, como le dije, el 3.32, la inversión sí va a crecer. Lo que sucede con la inversión es que es un dato muy positivo, pero, como todos sabemos, hay un cierto rezago entre la inversión aprobada y después la inversión cuando se consolida. O sea, hay un periodo de rezago. Los efectos generalmente son a más de un año. Y por lo tanto, el año 2020, 2021, 2022, ya nuestra economía podría empezar con las tasas de inversión actuales y proyectadas, podríamos tener mejores indicadores de crecimiento del Producto Interno Bruto. Para el presidente de la Comisión de Hacienda, diputado Daniel Núñez, el gobierno reitera el error de presentar un sobreoptimismo a la hora de estimar su presupuesto y de no considerar holguras hoy disponibles para un mayor gasto fiscal, planteado en torno al 3% para el próximo año. Este exceso de optimismo hace que no se pongan bien los acentos en el presupuesto, particularmente en lo que es una mayor inversión pública, que sería un factor relevante para dinamizar la economía chilena. Lo que se informa respecto a
al balance estructural es que el déficit había bajado un poco más de lo que estaba proyectado. Esto se explica principalmente por un factor extraordinario que releva la importancia que tiene el combate a la elusión tributaria. Y es que los ingresos por la operación que significó la venta de las acciones Sokimich, propiedad de Nutrien, a Tianqi, implicó un pago de impuestos muy elevados, casi $1.000 millones. Y eso habría sido un ingreso que no estaba contemplado en las arcas fiscales y que habría ayudado a disminuir el déficit que se producía el año 2018. Producto de eso entonces que hay una baja, digamos, importante en el déficit público, también en el balance estructural, y eso permite, por lo tanto, tener cierta holgura todavía en relación al gasto público. Para algunos legisladores como Pablo Lorenzini, el verdadero trabajo está en el debate en las subcomisiones de presupuesto, discusión que no proyecta como fácil y donde habrá que discutir temas de interés para la ciudadanía. Esta exposición es tan larga, a mí por lo menos no me supa nada. Yo creo que ahora va a comenzar el trabajo, donde cada uno tiene que ver de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su conocimiento, ¿no es cierto? Entonces tenemos el tema de las sequías, que para mí es grave, ahí tenemos en ciertas regiones que ponerle, ¿no es cierto? Está el tema del deporte, ¿ya? Está el tema de regiones, hay elecciones el próximo año de gobernadores regionales, hasta aquí no tienen plata, se van a hacer figuras electas por la gente y sentados. Tenemos, lo que le decía al ministro, cumplir el acuerdo que hicimos en la reforma tributaria de traspasar recursos de decisión regional. No va a ser fácil la discusión presupuestaria. Vamos a estar todo octubre en las subcomisiones y luego en noviembre, ¿no es cierto?, en lo que es ya la mixta, para votarlo la segunda y tercera semana. Pero no creo que va a ser un debate fácil. El ministro Larraín informó que la deuda neta se habría estabilizado en torno al 6%, mientras que la deuda bruta estaría en menos del 27% del PIB. Además, especificó que los bonos soberanos están en un ciclo estable, con un monto aproximado de $25.000 millones. La comisión mixta desarrollará ahora su trabajo por medio de 5 subcomisiones, labor que desembocará en una propuesta que debiera ver la Cámara en la semana del 11 de noviembre y que pasaría al Senado la semana siguiente. Y la Sala de la Cámara de Diputados rechazó la acusación constitucional interpuesta contra la ministra Marcela Cubillos, luego de haber rechazado la denominada cuestión previa, solicitada por la defensa de la Secretaría de Estado. Se debatió el fondo de esta impugnación en una extensa jornada que se prolongó hasta las 20 horas y que concluyó con el rechazo de la Cámara a la acusación constitucional en contra de la ministra de Educación. Con 73 votos a favor, 77 en contra y 2 abstenciones, la Cámara de Diputados rechazó la acusación constitucional presentada contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos. Tras la maratónica jornada, la secretaria de Estado agradeció a los parlamentarios que, tras estudiar el fondo de la acusación, notaron su falta de argumentos jurídicos. Quiero agradecer especialmente a aquellos parlamentarios que hoy día se dieron el trabajo de analizar esta acusación constitucional en su mérito, de entender que no tenía fundamento jurídico, de entender que aunque tengamos ideas políticas diferentes o agendas políticas distintas, la Constitución chilena permite gobernar y dirigir un Ministerio de Educación con ideas diferentes. Siento que eso era lo que hoy día estaba en juego y estoy muy contenta que el resultado haya sido este, que nos permite validar que nuestra Constitución y nuestra legislación nos permite gobernar con alternancia en el poder. Agregó la importancia de que el programa del presidente de la República en materia educacional se pueda implementar con éxito. Por su parte, los diputados de la Democracia Cristiana, Mario Venegas y Daniel Verdesi, señalaron que en una acusación constitucional, cada diputado tiene que apelar a su conciencia y obrar en consecuencia, y lamentaron la decisión de parlamentarios de su bancada que no respaldaron la acusación. Hicimos todo nuestro mejor esfuerzo, serio, ¿no es cierto?, de estudio, de trabajo para fundamentar. Lamentablemente, en una acusación constitucional, cada diputado tiene que apelar a su conciencia a la hora de juzgar los fundamentos y obrar en consecuencia. Y lamentablemente eso no aconteció en varios de los nuestros, me refiero a quienes formamos parte de la oposición. Y eso naturalmente posibilitó que la ministra haya sorteado esta acusación constitucional. Y lo lamento mucho, incluido, por cierto, que algunos de ellos hayan sido de mi propia bancada. La sólida defensa de la acusación que hizo nuestro representante, que fue Mario Venegas, nos da pie suficiente para haberla respaldado como bancada.
No era una orden de partido ni una orden de bancada, pero sí una orientación que se dio claramente de apoyar esta acusación y nosotros cumplimos con ese compromiso. El jefe de bancada del Partido Socialista, Manuel Monsalve, afirmó que para ellos fue sorpresivo el resultado de la segunda votación y mostró su disconformidad con que esta herramienta de control político del Parlamento se haya perdido. Esta es una herramienta de control político del Parlamento sobre el gobierno. Sin el control político lo que se produce es el abuso, la arbitrariedad, la vulneración a las leyes. Creo que la aprobación de la cuestión previa vuelve a ratificar lo que hemos sostenido, que aquí hubo infracción a la Constitución y a las leyes, y que hay leyes sin ejecución, y que la ministra ha hecho pesar su opinión personal, que es una opinión en contra de las leyes que fueron aprobadas para fortalecer la educación pública. Yo entiendo que a la ministra le gustaría que la matrícula de la educación pública siguiera bajando, y cuando uno ve el conjunto de infracciones sistemáticas, reiteradas y en distintos ámbitos, solo uno puede llegar a una conclusión, que este gobierno, que es el gobierno del presidente Sebastián Piñera, que no tiene mayoría en el Parlamento, que decidió gobernar por decreto, tiene una ministra que decidió dar un paso más. En tanto, los diputados oficialistas y jefes de bancada de Renovación Nacional, Jorge Radgev, y de la UDI, Javier Macaya, destacaron el resultado republicano. Aquí se ha votado republicanamente, donde diputados de la oposición han analizado en conciencia y conforme a los antecedentes este tipo de acusación y finalmente la han rechazado. Eso significa que Chile tiene una política que pasa más allá de los colores que en algún momento nos dividen, y eso nos permite ver el futuro con mucho más optimismo, y que finalmente este tipo de acusaciones, que lo único que pretenden es generar, aglutinar ciertos sectores políticos, independientemente de quién sea la persona víctima de este tipo de cosas, finalmente no fructifican. No tenemos ninguna duda que la acusación constitucional era injusta, así fue ratificado en los hechos. Estamos hablando obviamente de una mayoría bastante pequeña, y creo que es importante destacar a aquellos parlamentarios que rompieron el cerco y se atrevieron, a pesar de la amenaza de la izquierda, que hoy día parte importante de la izquierda y de la oposición, con las excepciones que conocemos, demostró que no hay grandes diferencias entre el Frente Amplio, no hay grandes diferencias entre la izquierda más extrema y la ex nueva mayoría. Votan igual, piensan igual, y es la razón por la cual el único argumento que tenían para unirse era destruir a una ministra de Estado. Si esta acusación se hubiera aprobado tanto en la Cámara como en el Senado, la ministra arriesgaba su destitución del cargo junto con la prohibición de detentar cargos públicos por 5 años. Y la Comisión sobre Tierras Indígenas aprobó su informe por mayoría. La instancia que investigó la adquisición de tierras indígenas votó su informe final, que no concitó acuerdo respecto de las responsabilidades del subsecretario del Interior, Rodrigo Uvilla, y del jefe de gabinete del ministro de Desarrollo Social, Juan Pablo Longueira. Por 7 votos a favor y 6 en contra, la comisión que investigó la adquisición de tierras indígenas aprobó el informe con el que concluyó su trabajo. Si bien integrantes de la instancia lograron coincidir en la necesidad de modificar el funcionamiento de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI, no lograron llegar a acuerdos frente a las responsabilidades del subsecretario Rodrigo Uvilla y del jefe de gabinete del ministro de Desarrollo Social, Juan Pablo Longueira, tras adquirir bienes en la región de la Araucanía. Para la diputada Emilia Nullado, presidenta de la comisión, no hay dudas de que las tierras que compraron son indígenas. Ha sido fácil para personas como el subsecretario en su calidad, primero de ciudadano Villa, posteriormente en calidad de subsecretario, y donde también el señor Longueira adquirieron propiedades que son indígenas, de acuerdo a todas las exposiciones que se llevaron, y los abogados, aquellos especialistas en esta materia, señalaron que la liquidación no es enajenación, que era uno de los ejemplos que revisamos con respecto a la situación del subsecretario que actualmente sigue manteniendo las tierras y que está en una situación judicial. Esperamos que aquella también se pueda resolver a la brevedad en favor de la comunidad. Sin embargo, según el diputado Miguel Mellado, la lectura de los antecedentes entregados a la comisión es completamente diferente en torno a las responsabilidades de estas autoridades de gobierno. Ellos dos hicieron, primero, eran personas naturales, no trabajaban en los gobiernos cuando hicieron esto. Es un tema que en la zona se daba, por lo tanto ellos hicieron los estudios de título que correspondían.
podían haber sido refrendados por el notario, por el conservador, se hicieron las inscripciones que corresponden, o sea, está todo legal. Cuando alguien va a comprar algo y hace un estudio de título de abogado, pasa por notaría y pasa por conservador, entonces, ¿de qué estamos hablando? Ahí la institución está fallando y es lo que yo veo, está fallando una institución completa. El informe señala la necesidad de mejorar la fiscalización de los procesos de venta de tierras indígenas por parte de la CONADI y que además se sume la información que se maneja tanto en las notarías como en los conservadores de bienes raíces. Frente a ello también se considera evaluar reformas que permitan realizar estas funciones de manera más eficiente. Y de esta forma nosotros llegamos al final de la presente edición de Frecuencia Legislativa. Agradecemos su compañía y les recordamos que estas informaciones están disponibles para descarga en el www.cámara.cl en sus diferentes formatos audiovisuales. Gracias por habernos acompañado. Siga junto a Cámara de Diputados Televisión.